Bienvenidos a Palabra de Vida, damos gloria a nuestro Dios. Cada momento el estudiar la palabra nos va a edificar y nos va a fortalecer. Estamos estudiando el tema acerca de la corte celestial. Necesitamos entender que hay un juez justo, perfecto, que es nuestro Dios y está en la corte de los cielos. Él es nuestro juez, es el que nos juzga cada día. Y el Señor nos ha dado un abogado defensor, nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un acusador delante de Dios, acusando a su pueblo, a sus hijos, que han infringido la ley, que han quebrantado sus mandatos. Entonces, necesitamos comprender que Dios necesita urgentemente que nosotros nos arrepintamos. El Señor va a mandar una palabra, una notificación a nosotros que hay una acusación delante de su corte en contra nuestra y que necesitamos resolverla, presentarnos ante su corte a través de nuestro abogado Jesucristo para que venga y sea ejecutado un juicio y venga una sentencia de perdón o de disciplina sobre nosotros. Pero sí necesitamos definitivamente comprender esto. Cada día nos están juzgando y cada día necesitamos confesar nuestros pecados constantemente. Mis hermanos, Dios es bueno, Dios es bueno. Muy bien, hemos estado estudiando acerca de los decretos. Dios dice que restaurará sus jueces. En Isaías 1:26 dice la Escritura: entonces restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Esto está hablando del pueblo de Israel. Hoy estamos viviendo una situación tan difícil a través de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Decimos, está sucediendo algo que nos puede afectar en nuestro ser y en nuestro corazón. Amamos a Israel y deseamos que Dios los guarde, los libre, pero hay palabra escrita, hay profecía escrita acerca de estos tiempos y se cumplirá. Y necesitamos comprender todo este proceso que se está dando. Dios quiere tener un encuentro con su pueblo y que su pueblo pueda venir a arrepentimiento. En Isaías 1:27 dice: Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Necesitamos arrepentimiento. Cada día de nuestra vida necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Sión es la iglesia. Yo te invito a que busques en Hebreos capítulo 12, 22 al 24. Ahí encontrarás una palabra que te va a instruir en ese sentido. Pero escucha, para cada injusticia, cuando quebrantamos la ley, la constitución de Dios, entonces tendremos problemas con Él. O sea, el quebrantar los mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, entonces se aplicará un decreto ley que traerá juicio, pero también traerá sentencia. Y necesitamos, por favor, entender esto. En el Salmo 149, verso 6, dice la Biblia. Busquemos ahí en el Salmo 149, 6. Sean los loores de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano. Para ejecutar, dice, venganza en las naciones y castigo en los pueblos. Para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Escuchen bien. Dios nos está hablando de un problema acá. Y el problema simplemente es que hay injusticia, y cuando hay injusticia, el Señor es Dios de justicia y aplicará una sentencia. La palabra en Santiago 2:13 nos dice:
porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Necesitamos dar misericordia para recibir misericordia, porque dice la Escritura que la misericordia triunfa sobre el juicio. Tenemos que comprender todos estos aspectos bien importantes en nuestra vida. No podemos estar viviendo fuera de la ordenanza de Dios, fuera de sus principios. Porque al salirnos de sus principios, entonces corremos todo un riesgo de ser afectados. Se detendrá nuestra bendición, se detendrá nuestra salud, se detendrán muchas cosas. Y lo que Dios desea es bendecirnos en todo instante. Dice la palabra que el juicio y la sentencia se debe aplicar inmediatamente. Muy bien. Dios tiene misericordia y Dios te habla 1, 2 veces y aún 3. Pero si el hombre no entiende, entonces él actuará. Pero siempre Dios obrará misericordia. Siempre el Señor te hablará a tu corazón a través de la palabra, a través de un consejo, para que tú no vengas a caer en una situación de dolor y sufrimiento. Dice Eclesiastés 8:11, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Un delincuente, el cual se puede apresar y no se aplica juicio de inmediato, luego el corazón de esta persona sigue delinquiendo, sigue matando, sigue robando, sigue destruyendo. Pero cuando se aplica el juicio y la sentencia inmediatamente, traerá definitivamente al corazón de esta persona restauración. El juicio traerá restauración. Y esto hará que el hombre se vuelva, que su conducta sea diferente. Por eso dice el Señor, se muestra piedad al impío y no aprende justicia. En Isaías 26:9 nos dice, en la noche te desea mi alma en verdad. Mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimientos de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Aunque se le muestre piedad al impío, este dice, no aprende justicia. Obra injustamente en la tierra de rectitud y no ve la majestad del Señor. El corazón se endurece fuertemente. Escuche, nuestro Dios no quiere simplemente eso y no quiere juzgar para sentencia, para castigo. Dios necesita nuestro arrepentimiento y volvernos a nuestro Dios. Tenemos un ejemplo claro en las leyes de Guatemala y en cualquier ley de las naciones. Se aplican definitivamente sentencias y son llamados a una corte. Si son acusados de haber hecho algo, son llamados para que puedan ir y dilucidar su acusación o la sentencia que tienen sobre sí. En Guatemala veamos cómo se aplica esto. El Ministerio Público, escuche bien, notifica 3 veces como máximo para citar a alguien que está acusado de un delito. Esta persona se debe presentar a esta institución para ventilar su caso. Muy bien. Y cuando dice 3 veces, se le da una notificación. Y la persona hace caso omiso de esta notificación, muy bien, se vuelve a entregar una segunda notificación. Si se repite el caso, se le manda una tercera notificación. Luego, si no atiende para llegar delante del juez, el juez emite una orden
de aprehensión y se lo llevan detenido. Escuche bien. Aún la ley está notificando que hay una acusación en contra de la persona y él tiene que ir prontamente a resolver su problema. Job 33:14 dice, yo le invito a que tome su Biblia en Job. Job 33:14 nos está diciendo, ciertamente Dios habla una vez y otra vez. Escuche bien. Dios te puede estar hablando a ti porque has entrado en desobediencia, has quebrantado su ley. Y te va a llamar y te lo va a decir a tu corazón, a tus oídos, a tu voz, a través de una palabra. Puede usar su Santo Espíritu en ti, puede usar una palabra que venga de alguien hacia tu vida. Y te puede dar un consejo. Pero el Señor dice, ciertamente Dios habla una y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en su lecho. Entonces, Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo, dice la Escritura. Libra su alma de la fosa y de su vida de pasar al Seol. Luego dice el verso 29, Job 33:29, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro. Escuche, esto es maravilloso. Nuestro Dios nos habla constantemente y nos quiere apartar del mal. Te habla una vez, te habla la segunda, te habla la tercera. Ya luego, entonces, viene la disciplina, porque no se dio atención al llamado de Dios. Esto es muy importante poderlo comprender. Arriba, en el cielo, hay una corte celestial. Como juez, nuestro Dios. Como nuestro abogado, Cristo Jesús. Y hay un acusador, Satanás. Satanás te estará acusando delante de Dios. Y se opondrá a toda bendición que pueda venir de Dios para tu vida. Has quebrantado el mandamiento y por tal causa no puede venir la bendición a este hombre. Y el Señor es justo. Entonces Él te llama y va a tratar ese asunto. Si hay un pecado porque el hombre robó, porque el hombre adulteró, porque el hombre hizo cualquier cosa, eso va a traer consecuencias futuras si no se resuelve prontamente. Dios nos está llamando a la reflexión cada día y a cada instante. Los decretos. ¿Qué es un decreto? O sea, es una ley, es un estatuto, es una ordenanza. En Deuteronomios capítulo 6, verso 1, dice la Escritura, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Muy bien, hay instrucción de Dios. Hay una instrucción de Dios para el pueblo de Israel. Escucha, aquí está mi palabra, aquí está mi constitución. Ustedes se van a guiar a través de esta palabra. Ustedes pondrán esto por obra. Por obra. En la tierra que vais a poseer. Le está diciendo, tomarán para sí esa tierra. Si a través de mi palabra, a través de mis mandamientos y mis decretos, están ustedes en obediencia, esa tierra la tomarán como posesión. Claro fue nuestro Dios con el pueblo de Israel. Y muy claro es con nosotros también en su palabra.
Entonces, un decreto es una decisión por un gobernante o una autoridad o juez sobre la materia o negocio que tenga competencia. Muy bien. Un decreto también son declaraciones oficiales con instrucciones y órdenes emanadas de un rey o gobernante, usualmente en forma escrita. Esdras 6:15. Yo te invito a que busques en Esdras. ¿Qué dice Esdras 6:12? Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre, derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. ¿Quién está hablando? Yo, Darío, dice, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Que sea ejecutado con toda exactitud. El rey Darío emite un decreto y lo manda. Esto se hará. Y el que no lo hiciere tendrá problemas. Hay promesas, ¿sí?, de Dios para su pueblo. Hay promesas para ti. Hay promesas para mí. Para todo aquel que busca a Dios con todo su corazón. En Levíticos 26:3 dice la Escritura: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos. ¿Y esto para qué? Para ponerlos por obra. Verso 4. Yo os daré lluvia en su tiempo, y de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Escuche, aquí viene la bendición. Este es el misterio de la bendición. Este es el misterio realmente de la riqueza de Dios para con nosotros. Toda la naturaleza va a estar ayudándonos en todo sentido. Pero tengo que andar conforme a los estatutos de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, guardando sus mandamientos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando nos metemos dentro de esa constitución, estamos recibiendo esa gloria, esa gracia, esa virtud de Dios sobre nuestra vida. Y dice el verso 6, daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo dice, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra, no pasará espada sobre vuestra tierra. Por favor, meditemos un momento qué está pasando ahora mismo, en este año 2023. Se inició una guerra, ahorita el 7 de octubre del 2023. ¿Por qué razón ha venido todo esto? Usted puede decir, está profetizado. Y se cumplirá, claro que está profetizado, se cumplirá. Pero hay una causa, una razón. Porque el pueblo de Dios se apartó de sus principios, de sus normas. Escuche, y vienen consecuencias. Aún desecharon la ley de Dios. Entonces, esto es bien importante comprenderlo. Si hay un problema en casa, es porque estamos desechando los principios de Dios. Algo está pasando. Y necesitamos volvernos a los principios, al consejo de Dios. Y así estar bajo esa cobertura de gracia y de gloria. En Hechos 16:4 dice, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los decretos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran, para que los vivieran. Verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Escuche, tenemos que seguir los principios de Dios. Solo así puede haber crecimiento, no solo en el sentido espiritual, en el sentido numérico, en la provisión, en la abundancia, en todo. Este es el gran secreto que está en la Biblia, que seguir sus principios traerá
mucha riqueza y mucha bendición a nuestra vida. Vamos a ver algunos decretos que están establecidos en la Biblia. Razón por la cual fueron enviados. Y claro está que esto nos va a ayudar a tener un entendimiento mucho más profundo de lo que puede ser esto. Muy bien. Amós 5:24. Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Corre el juicio. O sea, nos estarán examinando. Y dice que corra como las aguas. Y la justicia como una corriente inagotable. Hay un juicio con justicia. ¿Qué dice Isaías 28:14? Por tanto, oíd palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. Hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Qué grave error que cometieron los gobernantes en Jerusalén, los que estaban dirigiendo la nación. Nos esconderemos en la mentira. El que se esconde en la mentira traerá destrucción. Porque luego dice el verso 17, pondré el juicio por medida. Oh, escuche bien, pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Escuche bien lo que está diciendo aquí la palabra. No nos podemos esconder en ningún lado. El quererse esconder en la mentira. Y la mentira es la hechicería, es la brujería. O sea, sostenernos en un pacto con las tinieblas. Muchos se han escondido en eso, creyendo que no va a llegar la calamidad sobre de ellos. Pero llegará. En Lucas 20:18 nos dice la Escritura, todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Y aquel sobre quien en ella caiga, lo esparcirá como polvo. Y esta roca es Cristo. Escucha, si tú caes a los pies de esa roca, que es Cristo Jesús, ¿sí? Serás quebrantado. Eso es lo que está diciendo, serás quebrantado. Se revelará el Señor a tu vida. Pero si la necedad, la torpeza, el orgullo, la altivez, si esa roca cae sobre este hombre, será como polvo destruido. Lo esparcirá como polvo, dice la palabra. Necesitamos volvernos al Señor prontamente y en arrepentimiento. Muy bien. Hay hombres como Josué, como Elías y muchos más que estaban en autoridad. Dios los había mandado con un propósito, hacer algo. Y cada palabra que salía de su boca iba respaldada totalmente en el poder de Dios. Quiero que veamos el decreto de Josué. Dice la Escritura que Josué decretó muerte sobre los hijos de aquel que se atreviera a edificar Jericó. La historia nos dice que Jericó era una ciudad anatema. Fue la primera ciudad que encontró Josué con el ejército de Israel y que fue contra Jericó y que hubo una estrategia espiritual que Josué siguió por mandato de Dios. Y conocemos la historia, que rodearon a Jericó y le dieron 7 vueltas el último día, el 7º día. Gritaron, clamaron y las murallas se hundieron. Y entró Josué con su ejército y tomó
la ciudad de Jericó y fue destruida. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Josué en este momento? Josué capítulo 6, verso 26 y verso 27 dice: entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo, escuchen las palabras que pronuncia Josué: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento. Escuche bien. Está diciendo, con la muerte de su primogénito echará su cimiento. Y con la pérdida de su hijo menor, con la muerte de su hijo menor, colocará sus puertas. Vea lo que salió de Josué. Tal vez usted podría pensar fueron palabras simplemente. Pero pasó el tiempo en que un hombre comenzó a edificar y le puso puertas a esta ciudad. Y murieron sus dos hijos. Dice el verso 27, y el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. ¿Qué significa que el Señor estaba con Josué? Que el Señor respaldaba totalmente lo que Josué decía, afirmaba. Esta es una palabra que sale del corazón prácticamente de Dios y que utilizó la boca de Josué para mandar esa palabra. Ahora bien, ¿quedarían como palabras dichas simplemente? Yo quiero que discierna algo. Cuando tú envías una bendición sobre tus hijos, tú estás decretando una bendición, estás decretando gracia y vida. Tú puedes decir, Señor, hoy declaro que mi hijo será un profesional, será una mujer de bien, será alguien, Señor, que será importante. Hoy declaro, Señor, que tú estarás con ellos, que esta palabra llegará con poder y gracia sobre la vida de ellos, desde ahora hasta su cumplimiento, Señor. Y cuando tú envías esa palabra se cumplirá. Pero si un padre o una madre maldice a su hijo, en el tiempo se cumplirá. Por eso el Señor te dice que tenemos que tener cuidado cómo usamos nuestra boca, nuestro corazón, nuestro ser. Esto es bien importante. Muy bien, ¿qué dice el primer libro de Reyes 16:34? Dice, en su tiempo Yel de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abirán, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Aquí está el cumplimiento. Bueno, ¿qué me enseña? Aquí hay un misterio maravilloso. Yo necesito estar en autoridad, bajo el designio de Dios, y que toda palabra que salga de mi boca será una palabra que traerá bendición, gracia. Veamos otro decreto. El decreto de muerte enviado a Elías por medio de Jezabel. Sabemos la historia realmente de Elías, de Acab y Jezabel, cuando estaban gobernando sobre Israel por 3 años y medio. Muy bien. ¿Qué dice primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 2? Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Por qué está diciendo esto Jezabel? Porque Elías, cuando estaba en el monte Carmelo y llegaron los sacerdotes de Jezabel, él mandó a degollarlos, a destruirlos. Entonces, ahora Jezabel está enviando un decreto de muerte sobre Elías. Te pondré como uno de ellos, te voy a degollar. Te quitaré la cabeza, le dijo. Entonces, este era un decreto de muerte
que no se cumplió en Elías. Pero pasados muchos años, el cumplimiento se dio en Juan el Bautista. Ahora la pregunta es, ¿por qué en Juan el Bautista? Escuché lo que dice Lucas 1:16. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Quién? Juan. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Escucha, aquí está mencionando a Elías con Juan. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y podemos leer Malaquías 4:5-6. Le invito a que lo haga. Busque Malaquías 4:5-6. Esta es la palabra profética enviada hacia Juan. Entonces, Juan fue enviado como el profeta Elías. No hubo contradecreto para dejar inhabilitado el primero. Por esta causa le quitaron la cabeza a Juan. Decimos entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando todo esto? Es importantísimo, mis hermanos, hacer las cosas conforme lo que Dios determina. Esto es bien importante en nuestra vida. Y encontramos otro decreto también, el decreto de Esther. Usted conoce la historia de Esther, en la que el Señor nos está hablando de que Esther se puso en la brecha en favor de Judá, porque se había levantado un decreto de muerte contra los judíos. Naamán se levanta contra Israel y determina un decreto de muerte contra ellos. Esther hizo que se diera un contradecreto para que los judíos defendieran su vida y poder pelear y tomar el botín de su enemigo. En Isaías 54, 14-17, nos revela la acción a tomar en toda conspiración contra los hijos de Dios. Yo quiero que usted lo busque. Póngase en su Biblia. Escuche lo que está diciendo aquí la Escritura. Dice Isaías 54:15. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. Esta es una palabra dada a Israel en medio de la situación de guerra, y que lo podemos aplicar fuertemente en este sentido. Pero dice el 16, he aquí que yo he criado el herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he criado al devastador para destruir, al destructor para destruir. Y luego dice el verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Israel, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante, que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Entonces, hay una palabra que podemos enviar, y podemos enviar para destrucción. Si hay una conspiración contra tu vida, si mandaron un decreto de muerte contra tu vida, las tinieblas, maldiciones, contención de lenguas, tú puedes levantarte. Dios te va a revelar las cosas y comenzarás a enviar la palabra, a romper todo aquello que fue enviado en contra tuya. El Señor dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar. Dios nos ha dado autoridad, y cuando estamos en autoridad podemos enviar esa palabra que trastornará el reino de las tinieblas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua, dice, que se levante contra ti en juicio. Condenar una lengua
simplemente es hacer que lo que ha salido de esa lengua como un decreto de muerte sea totalmente cancelado. Pero necesitamos creer en la palabra y ejecutar la palabra. Escucha, Dios nos está llamando a levantarnos en el poder y en la grandeza de Dios. Dios te ha capacitado con gracia. Solo busca a Dios. Búscalo con todo tu corazón y Dios hará grandes cosas sobre tu vida. Muy bien, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias porque nos permite, Señor, tocar este tema. Y que necesitamos comprender que hay una guerra espiritual que tenemos que confrontar. Y que necesitamos buscar tu rostro, sujetarnos a tus principios para que tú puedas obrar libertad y gracia. Señor, toda palabra de bendición que salga de nuestra boca se cumplirá. Toda palabra que vaya en contra, Señor, del enemigo, también se cumplirá. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Qué grato es buscar a Dios y meditar en su palabra. Les espero en el siguiente estudio bíblico. Y no se olvide seguirnos a través de YouTube, Real Sacerdocio TV, y a través de Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos.